Tras las elecciones del pasado 14 de mayo en Turquía, el Consejo Electoral del país anunció que habrá una segunda vuelta de los comicios presidenciales el próximo 28 de mayo. Esto motivado a que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta del 50% necesario para definir la primera ronda. Días previos al sufragio, encuestadoras y análisis electorales daban por sentado que este era el mayor reto como político para el presidente Erdogan desde hace 20 años, cuando ascendió por primera vez a la presidencia. El mandatario no había perdido ni una sola elección desde que se presentó a alcalde de Estambul en el año de 1994. ¿Continuidad o cambio? ¿Cuál será el futuro político de la nación otomana? Lo analizamos de inmediato en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Los ciudadanos turcos acudieron el domingo en masa a votar en unas dobles elecciones, parlamentarias y presidenciales. El nuevo presidente del país para los próximos 5 años se podía elegir entre 3 candidatos: el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, el nacionalista Sinan Ogan y el actual mandatario Recep Tayyip Erdogan. Durante la campaña electoral, la crisis económica que atraviesa el país, los devastadores terremotos ocurridos en febrero y las relaciones internacionales fueron los temas centrales del debate. Kılıçdaroğlu prometió un cambio democrático radical en contraposición a las políticas consideradas autoritarias y restrictivas de Erdogan, que han sido objeto de críticas por parte de diversos sectores del país. Artık bazı şeyleri yani çok horlanıyoruz. Laflar bıktık artık be kızım be. Yaptığı şeyler de var. Ama sonradan da böyle milleti hakir hep aşağılayarak konuşmalar. Çok önemli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Umarım bu güzel ülke tekrar o eski güzel günlerine döner ve herkes kardeşçe, eşit, adil bir şekilde yaşamaya devam eder. Bunun umudunu taşıyorum, bunda olacağına inanıyorum. Con el cierre de los colegios electorales, se inició el proceso de conteo de votos. Tras un largo escrutinio, las autoridades electorales anunciaron los resultados definitivos. 49,5% de las papeletas para Erdogan frente al 44,8% del opositor Kılıçdaroğlu. El tercer candidato, Ogan, logró el 5,2% de las papeletas. Debido a que ninguno de los aspirantes obtuvo una mayoría absoluta, por primera vez en la historia del país, se realizará una segunda ronda de las elecciones presidenciales. 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. Amerika'dan aldı. Tras el anuncio, tanto Erdogan como Kılıçdaroğlu prometieron seguir trabajando para conseguir la victoria final. La primera vuelta ha terminado. La mayor verdad es que el mensaje de cambio salió de las urnas. Los que quieren cambios ahora están más en este país que los que no. Sin embargo, esto también está claro. Somos el partido que tiene que luchar mucho más para deshacerse de un poder tan despiadado. Kemal Kılıçdaroğlu, candidato presidencial de la Alianza Nacional. Hasta el 28 de mayo cumpliremos nuestra responsabilidad con nuestra amada nación, corriendo sin parar, descansando y corriendo con amor. Saldremos victoriosos de las elecciones del 28 de mayo, aumentando la tasa de votos que obtuvimos el 14 de mayo y con suerte lograremos un éxito histórico. Recep Tayyip Erdogan, candidato presidencial de la Alianza Popular. En la cita electoral también se definió los asientos del Parlamento turco y el resultado fue otra victoria para Erdogan, ya que la alianza oficialista consiguió el 49,4% de los asientos frente al 35% de la Alianza Nacional de Kılıçdaroğlu.
De esta manera, Erdogan mantendrá la mayoría absoluta y si consigue la reelección tendría la vía libre para llevar adelante sus promesas electorales y bloquear las modificaciones de la oposición. Allí la expectativa entonces, parte de lo que fue esa jornada del domingo, jornada electoral y de lo que se espera para el 28 de mayo. Gracias al equipo de redacción y producción, nosotros vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy nos estará acompañando Fernando Casado, analista internacional, profesor universitario desde Puerto Viejo, Ecuador. Y también contaremos con el análisis de Luis Paz, analista internacional, especialista en África y Medio Oriente desde Caracas, Venezuela. Allí sus perfiles, mientras que nuestro invitado desde Ecuador se conecta con nosotros. Vamos a dar inicio y la bienvenida a Luis Paz, que ya está conectado desde Caracas. Luis, bienvenido como siempre. ¿Qué tal te va? Muchas gracias por invitarme a su programa y un saludo a toda tu audiencia. Gracias por recibirnos, Luis. Bueno, pudiéramos decir que se cayeron esos pronósticos de algunas encuestas que decían que el presidente Erdogan perdería las elecciones, pero aun cuando vimos que quedó en primer lugar, pues deberá ir a una segunda vuelta tras no obtener esa mayoría absoluta del 50%, específicamente un 49.51% frente a un 44.88% del socialdemócrata opositor Kılıç Darughlu. ¿Qué contraste, Luis, hay entre, por un lado, la caída de los pronósticos electorales y por otro el que Erdogan no haya sellado su triunfo en primera vuelta por primera vez en su historia política? Sí, ciertamente hay un impacto importante en las elecciones turcas, ya que ciertamente Erdogan viene de un proceso político bastante largo en el que ciertamente va a haber un desgaste, va a haber un desgaste político en el sentido de que el discurso no va a llegar a toda la población. Y es evidente también el hecho de que los terremotos que se dieron el 6 de febrero y la crisis económica producto de la devaluación de la lira ha tenido cierto peso en lo que es la disminución del apoyo de la población hacia el presidente Erdogan. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que el discurso nacionalista del partido AKP, que es el partido de gobierno, ha calado profundamente la mayor parte de la población en el sentido de que el nuevo renacer turco ha permitido que desarrollar una política exterior activa, el desarrollo de su economía, incluso ha desarrollado productos nacionales que han tenido cierto impacto como vehículos eléctricos, el desarrollo de la industria militar, y eso ha aumentado el liderazgo de Turquía en las relaciones internacionales. Obviamente, Erdogan se ha beneficiado mucho de esa política exterior porque ha generado que a lo interno eso cale dentro de la población. Además que ha tenido una política interna de impulsar el desarrollo económico de la población, incrementando su poder adquisitivo, y eso ha tenido un impacto impositivo en la población. Ahora, el tema que muchas encuestas jugaron con que el terremoto del 6 de febrero iba a incidir en el posicionamiento electoral de la población, eso no tuvo ningún impacto. Incluso en las 8 regiones afectadas por el terremoto del 6 de febrero, por lo menos 6 votaron a favor de Erdogan y 2 por el partido de la oposición. Eso indica que todavía hay cierto arraigo del discurso de Erdogan dentro de la población. Incluso en las entrevistas que se pueden ver en las agencias de noticias turcas, se puede ver a la población cuando dice que la única persona que me puede garantizar una vivienda es Erdogan y no el partido de la oposición, precisamente porque hay cierta desconfianza de la población en que un partido de oposición con una plataforma tan amplia en donde hay diferentes puntos ideológicos discordantes, hay laicos, hay islamistas, hay nacionalistas, difícilmente pudiera gobernar un país tan diverso como Turquía. Y la idea de la población es que Erdogan transmite mucho más estabilidad política, y eso es lo que definitivamente impulsó la votación de la población turca en las elecciones del pasado domingo. Indudablemente eso va a tener una incidencia en la segunda vuelta, porque el tercer partido que quedó en lisa en la competencia es el que
debe decidir a quién apoyar. Y a ese punto voy, Luis. Plantea... Sí, justamente a ese punto iba, porque cómo pudiéramos vislumbrar, ¿no?, ese panorama para el 28 de mayo, tomando en cuenta, primero, por un lado, que el AKP, la tolda de Erdogan, ha ganado las parlamentarias y, bueno, ha mantenido, gracias al apoyo de sus aliados ultranacionalistas e islamistas, la mayoría absoluta en el hemiciclo, pese a haber perdido 22 escaños. Eso por un lado. Antes de pasar a ese detalle de qué tanta fuerza podrían tener los ultranacionalistas para decidir la segunda vuelta, primero evaluemos este tema del Parlamento. Sí, ciertamente el Parlamento, obviamente, al tener una mayoría en el Parlamento, puede tomar decisiones en el sentido de impulsar sus políticas dentro del Parlamento, aprobación de leyes, frenar las ideas que tenía el grupo opositor de ampliar ciertas libertades que eran nocivas, por ejemplo, el derecho de los homosexuales, los grupos LGTBI, que eso choca mucho con una sociedad mayoritariamente del Islam sunita, y entonces eso genera mucho ruido. Obviamente había una penetración de Occidente en el sentido de tratar de occidentalizar ciertos aspectos de la vida política turca o de la sociedad turca, y eso genera ruido sobre todo en los sectores más conservadores de la población. Obviamente el control del Parlamento garantiza a Erdogan el hecho de tener un férreo control sobre el país, evita ciertos levantamientos de ciertos grupos que, por ejemplo, el partido opositor siempre es visto por la población como un que se apoya en un apoyo de los partidos kurdo. Obviamente eso no genera mucha confianza en la población. El tema del Kurdistán es un tema muy importante de Turquía, porque eso... A ver, estamos teniendo problemas con la comunicación con nuestro invitado desde Caracas. Luis, mientras tratamos de arreglar un poco con producción este tema de las comunicaciones, voy a darle la bienvenida a Fernando Casado, quien ya se conecta con nosotros desde Portoviejo. ¿Me escuchas bien, Fernando? ¿Cómo estás? Dani, ¿qué tal? Un placer estar contigo. Disculpa el retraso por los problemas técnicos. Para nada, muy bien que ya contamos con tu análisis, ya hemos adentrado con Luis desde Caracas sobre cómo evaluar en primer orden estos resultados, un Erdogan ganador en primera vuelta, aún no con lo necesario para sellar de una el triunfo. Quiero conocer de primera mano ese contraste, porque además hemos visto que muchos pronósticos de encuestadoras se han caído. ¿Cómo lo ves tú en este sentido? Bueno, no es la primera vez que un candidato que sería el que estaba posicionado en segundo lugar, como es Erdogan, pues finalmente logra encabezar las encuestas y por un margen mínimo no logra la mayoría absoluta, ¿no? Y creo que se configura de una manera bastante clara el escenario para la segunda vuelta, porque además no es que se puedan movilizar indecisos, porque ya sabemos que en Turquía, históricamente, en los comicios electorales, vota alrededor de un 90% del censo electoral, con lo cual no hay votos de donde agarrarse, ¿no? Va a ser muy difícil que esa diferencia de 5 puntos pues vaya al candidato de oposición, porque incluso si el tercer candidato Osilde, ultranacionalista, quisiera endorsarle sus votos al contendiente de Erdogan, sería muy difícil que simplemente un 0,5% de los votos no fueran a parar a manos de Erdogan, ¿no? Entonces yo creo que aunque se merma la cantidad de votos que ha tenido en las últimas 2 décadas AKP y Recep Tayyip Erdogan, aún así es bastante claro que se configura una presidencia de 5 años a su favor. Aunque podríamos también decir, por muchos motivos, como ha sido el duro golpe del terremoto con más de 50.000 muertos, la difícil situación económica que en este momento vive Turquía, con un 44% de inflación oficial, pero que se estima que superaría el 100%, con una situación también de dinamitación del poder adquisitivo de muchos de los
turcos, especialmente los más humildes, pero aún así Erdogan ha logrado colocar en el centro de la campaña no tanto los problemas económicos que acucian los turcos, sino más bien la identidad turca como dinamizador de esa campaña, y ha logrado una vez más ganar, ¿no? E incluso superar las estimaciones más optimistas que le daban las encuestadoras, con lo cual yo creo que se configura claramente de cara al 28 de mayo una nueva presidencia de Erdogan. Ahora, mientras recuperamos la señal con nuestro contacto de Caracas, continúo contigo, Fernando. ¿Pudiéramos decir que está Turquía listo para, en dado caso, un cambio de presidente tras 20 años en el poder de Erdogan, que incluso no solo ha representado una forma de gobierno y sistema muy marcado internamente, nacionalmente, sino también una forma de política en la región de Eurasia y Asia Occidental? Sin duda, una transición ahora de nuevo a un partido socialdemócrata que Kemal representa y que es esa antigua política turca, aunque también recordemos que el candidato de oposición en estos momentos aglutina a 6 partidos de oposición, todos en torno a su figura, para intentar combatir a Erdogan, que lleva, como hemos dicho, 2 décadas en el poder. Y no han sido 2 décadas normales. Turquía ha ido por un proceso de transformación estructural profunda, ¿no? Es decir, durante estas 2 décadas incluso se ha transformado el sistema parlamentario tradicional turco, que se impuso en la década de los años 20, desde el siglo XX, con Kemal Atatürk, a un sistema presidencialista que fue votado y que finalmente ha aprobado en las urnas por la mínima a favor de lo que es este sistema que tanto beneficia los planes que tenía también de hegemonía política de Erdogan, ¿no? Entonces, la vuelta a un modelo distinto de política sería, creo que, complejo, ¿no? Y sobre todo también porque creo que en estos 2 meses otro de los logros de Erdogan ha sido de alguna manera desplazar el rol que jugaban los militares siempre en la toma de decisiones, ¿no? Que creo que una expresión de ello fue también el golpe de Estado del año 2016. Con lo cual yo creo que una transición va a ser siempre una transición compleja, por además la hegemonía que en este momento AKP tiene de todas las instancias del Estado en Turquía. Y allí lo vimos pues con el triunfo también en el Parlamento. Regreso contigo, Luis, ¿me logras escuchar bien? Bueno, al parecer aún no logramos restablecer el contacto con nuestro invitado desde Caracas. Yo voy a continuar contigo el análisis, Fernando. Fíjate, el presidente Erdogan, y hablando en este mismo plano de política exterior, llegó a acusar al presidente Biden, ¿no?, de haber dado la orden de derrocarle. También alertó que de ganar la oposición habría una política de hostilidad hacia Rusia. Para nuestra audiencia te pregunto, ¿qué tan vital es Turquía cuando lo vemos, no, en el escenario internacional, y la continuidad por un lado de un modelo del actual presidente o de un nuevo presidente, en particular para Estados Unidos, la Unión Europea y para Rusia? Pero tenemos en cuenta también la posición geopolítica que juega Turquía y que también ha sido en gran medida el gran peso geopolítico que en estos momentos tiene Turquía, un trabajo a lo largo de estas 2 últimas décadas de AKP y en concreto de Erdogan. Es decir, el peso que tiene actualmente se ha ido ganando a lo largo de estas 2 últimas décadas, ¿no? Es el segundo ejército más importante que hay en la OTAN. Tengamos en cuenta que Turquía forma parte de la OTAN, pero al mismo tiempo tiene con Oriente Medio grandes vínculos y lazos. Es un país que forma parte hoy ya de las 20 economías más importantes del planeta y que ha tenido una relación tirante con otros poderes hegemónicos, ¿no? Ha tenido, recordemos por ejemplo, en el contexto de la guerra en Siria, cuando Turquía derriba un avión de combate ruso, ¿no? Pero al mismo tiempo hoy en día tiene también relaciones bastante positivas con Vladimir Putin. Recordemos también que al mismo tiempo Turquía está vendiendo drones de combate a Ucrania. Vemos también que después del golpe del año 2016, Fethullah Gulen se refugia en Estados Unidos y es supuestamente el autor intelectual del golpe en contra de Erdogan, de lo cual ha acusado a Estados Unidos de estar protegiendo
a su mayor opositor en el exilio y que Estados Unidos estaría también involucrado en el golpe de Estado en contra de Erdogan. Entonces yo creo que para Estados Unidos obviamente y para la Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea, mientras que al principio celebraba todos los esfuerzos por llevar a cabo una democratización interna de Turquía, después ha sido muy crítica la Unión Europea con Erdogan debido al rol que ha tenido también en la islamización de Turquía y al mismo tiempo lo que Europa ha criticado como una posición bastante en contra de los derechos humanos, ¿no? Y al mismo tiempo hemos visto campañas de represión a medios de comunicación, activistas de derechos humanos, lo cual es cierto. Al mismo tiempo que Turquía ha utilizado en relación con la Unión Europea a modo de chantaje el volumen de migrantes que permite o no pasar a través de sus fronteras, ¿no? Lo cual también ha hecho que la Unión Europea haya tenido que cuidar su relación con Turquía, porque eso es un gran problema desde el punto de vista eurocéntrico. Bueno, entonces lo que te quiero decir es que efectivamente tiene relaciones tirantes con Occidente y relaciones tirantes con otros grandes poderes como incluso Rusia, porque al mismo tiempo está jugando un rol bastante independiente y autónomo en la geopolítica mundial Turquía. Ahora, desde luego que desde el punto de vista occidental preferirían tener a un Kemal y un partido socialdemócrata en el poder en Turquía que tener a Erdogan, que se le considera un líder menos predecible y menos acorde a sus intereses, ¿no? Recordemos también que, por ejemplo, Erdogan, cuando se le pusieron todo tipo de obstáculos en la Unión Europea al principio de su mandato para entrar dentro de la Unión Europea, que era una candidatura por la cual llevaba luchando mucho tiempo Turquía, llegó a acusarles y espetarles que eran un club católico que no querían incluir en su seno a ningún país musulmán, ¿no? Teniendo una posición racista y además contra islámica por parte de la Unión Europea. Entonces tiene posiciones tensas, que obviamente Occidente preferiría que fuera otro líder, pero al mismo tiempo tiene una posición muy independiente. Así es. Luis, ya retomamos contigo para cerrar, me queda escaso minuto. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Fíjate, hablando justamente de Turquía en el escenario regional internacional y más específicamente en el caso de Asia, bien sabemos que Erdogan ha mostrado su empeño de hacer de Turquía una potencia regional en el Mediterráneo Oriental, en el Mar Negro y en el Caspio, a la par de mediar en asuntos como el de Siria, por ejemplo, junto a Irán y a Rusia. ¿Cómo se trastocaría esto bajo un escenario de triunfo para Kılıçdaroğlu, que incluso ha dejado ver su idea de soltar el tema de Siria? Adelante. Simplemente en un supuesto negado de que ganara el partido de oposición, viendo los resultados que se están dando, que se dieron resultados en este fin de semana, yo dudo que hayan algunos cambios en su política. Sin embargo, ciertamente Erdogan, como lo dijo el compañero Fernando Casado, ha tenido una política más independiente, en el sentido de que ha equilibrado su relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero a su vez tiene un equilibrio en su relación con Rusia, con Arabia Saudita, con Israel inclusive, y en ese sentido ha tratado de jugar con ese delicado panorama regional que tiene, porque el hecho es que Turquía, al ser el punto de confluencia entre Europa y Asia, es un país bisagra que es sujeto a diversas amenazas multidimensionales, especialmente el caso del terrorismo y en el caso de todo lo que es la confrontación por la lucha por los recursos en el mar del Mediterráneo Oriental. Entonces, ciertamente, a tener un enfrentamiento de Turquía con Grecia, por ejemplo, en el caso del gobierno de Erdogan, que ha sido bastante duro en el sentido de enfrentar a Grecia en todo lo que es la diatriba por el control del Mediterráneo Oriental, obviamente eso va a generar una confrontación con la Unión Europea y con los Estados Unidos, que en los últimos años ha aumentado el crecimiento de bases militares y muchos desafíos. Entonces, así es, Luis. La política muchos desafíos que vamos a seguir de cara a esta segunda vuelta electoral para el 28 de mayo y seguro los volveremos a tener a ustedes para ese análisis. Fernando, Luis, esperemos que en una próxima la comunicación se comporte mucho mejor. Hasta una próxima oportunidad. Allí gracias, el panorama Dani. De la voz de nuestros expertos en la materia. Nosotros vamos a seguir toda la cobertura informativa de cara a ese 28 de mayo, segunda vuelta electoral en Turquía.
Mañana cambiamos de tema, nos vamos con otro vecino regional, con Siria, que ha asistido a su primera reunión de la Liga Árabe tras 11 años y desde que, por supuesto, volviera al hemiciclo de esta entidad. Buena jornada, les esperamos este miércoles en Detrás de la Razón.